Hola a todos, mi nombre es Paola Guzmán y pertenezco a la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. El día de hoy les hablaré sobre la información reservada, cómo ésta se clasifica y cuál es su uso. Para entender la información reservada vamos a entrar en contexto. Primero, con el concepto que es la información. La información es la que es contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título. Ahora bien, otro concepto es el derecho a la información. Esta herramienta nos ayuda y favorece con la transparencia dentro del gobierno, así como con la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. Y de esta manera se pueden exigir la eficiencia para un mejor funcionamiento de las instituciones. Este derecho de acceso a la información se desglosa del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se pretende ampliar el derecho para obtener acceso de la información que tiene el Estado. Como contexto también, en 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió dicha interpretación del presente artículo para que se estableciera un vínculo con el derecho a conocer la verdad, exigiendo así a las autoridades que se abstuvieran de dar información manipulada, incompleta o falsa o cumplir la pena por las violaciones graves a las garantías individuales. Una de las características del Estado es que es dinámico. Esto quiere decir que el orden jurídico responde a las nuevas realidades que se van presentando en nuestra sociedad y esto mediante a la renovación de cambios o renovación y cambios interpretativos dentro de nuestra norma jurídica. Pero, ¿qué es la información reservada y por qué está vinculada con el acceso a la información? La información reservada es aquella que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ¿Cómo se clasifica? ¿O cómo se puede saber si se comete alguna falta para que se pueda aplicar a reservar? Primero, si compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Segunda, si menoscaba la conducción de las negociaciones o de las relaciones internacionales. Posteriormente, aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter confidencial al Estado mexicano. Luego, si daña la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. También si pone en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. También si causa perjuicio a las actividades de verificación de cumplimiento de leyes, así como prevención o persecución de delitos. Y la impartición de la justicia. Ahora, la información va a ser clasificada como reservada también cuando, como ya mencionamos, compromete la seguridad nacional, cuando se pone en riesgo también la seguridad pública o cuando pone en riesgo la integridad de los individuos, también cuando compromete la defensa nacional. Al mismo tiempo, cuando pone en riesgo la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Esta información puede permanecer con tal carácter de reservado hasta por 12 años y puede ser descalificada cuando sus causas se extingan. Ahora, ¿cómo se clasifica la información como reservada después de lo que vimos ahorita? Para clasificar la información como reservada o confidencial de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado debe atender con las disposiciones contenidas en los lineamientos, así como con aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en el que se reciba, número 1, una solicitud de acceso a la información. Número 2, se determine mediante resolución de autoridad competente. Y número 3,
que se generen versiones públicas para dar el cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas. Ahora, las reservas de información deberán fundarse en los supuestos previstos y motivarse con apoyo en la institución que pruebe el daño. Y según el artículo 112 de la Ley de Transparencia, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando, número 1, se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de humanidad y número 2, se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. La información clasificada como reservada, podrá ser desclasificada cuando, a partir del vencimiento del periodo de reserva, cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación, cuando así lo determine el comité o cuando así lo determine el instituto. Por último, ¿cuál es la diferencia entre información reservada y confidencial? Primero, que la información reservada se refiere principalmente a la información gubernamental que temporalmente está protegida. Y la segunda, que es la confidencial, es propia de particulares y es entregada por estos a las dependencias y entidades de administración pública federal, sujetos obligados, por lo que su protección es permanente. Ahora conocen bien qué es la información reservada, cómo y cuándo se aplica, quién lo aplica.